CNC. Teluro Producciones presenta. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña hoy, primero que todo a todos nuestros televidentes, decirles muchas gracias, como siempre, por la sintonía a través de este programa que hemos llevado a lo largo de 17 años ininterrumpidos en el centro y norte del Valle del Cauca. Son 14 municipios, 3 corregimientos hasta donde llegamos, quienes nos ven en la señal de Lego, Teluro Producciones, Canal 2 CNC, y también quienes nos ven a través de las redes sociales en YouTube y en Facebook. A todos los que nos ven tanto en esta región como por fuera, un saludo muy especial. Gracias por siempre contactarse y mandar las preguntas y todo el interés que tienen por nuestro programa. Bien, hoy tenemos un invitado muy especial y es de esta región maravillosa del Valle del Cauca, del norte. Es el rector del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, el INTEP, el doctor Germán Colonia, alcalde. Pues, doctor Germán, muy buenas noches, bienvenido a nuestro programa, grato tenerlo y qué bueno que hablemos de educación hoy, que es un tema muy especial para todos los vallecaucanos. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y un saludo a todos los que nos ven. Pues primero que todo felicitarlo, hace poco me metí a ver a través del Facebook pues todo el proceso que están haciendo en el plan de desarrollo a través de la Asamblea Departamental, que invitaron rectores de varias instituciones y creo que y me sorprendió gratamente su informe, porque creo que pues realmente los logros a lo largo de este tiempo en la institución pues han sido muy, muy positivos, de los que vamos a hablar. Felicitarlo porque también allá lo felicitaron de gran manera a todos los diputados. Sí, muchas gracias. Pues también recibí con mucha complacencia esas voces de aliento y de reconocimiento al trabajo que se está haciendo en el INTEP, un trabajo que es llevar la educación superior a todos, un trabajo que consiste en que el grueso de la población apta para ingresar a la educación superior tenga esta oportunidad que muchas veces ha sido exclusiva para pocos. Bien, doctor Germán Colonia, usted estaba leyendo, usted es ingeniero eléctrico, especialista en informática educativa, magíster en educación, pues miembro, dice que toda su familia, ¿cuántos hermanos tiene usted? Nosotros éramos 5 hermanos, falleció uno, quedamos 4, pero como usted lo dice, todos educadores. Sí, señor, en los diferentes colegios de aquí del municipio de Roldanillo todos trabajaron. Entonces, como se dice, la educación es un apostolado, ¿no? Un tema que se lleva en Sí. por vocación. ¿Lleva usted, por vocación, sí, lleva usted en sí. el INTEP ya hoy más o menos 30 años? Sí, señor. 30 años en los cuales he sido profesor hora cátedra, profesor de planta, director de la unidad de sistemas, vicerrector académico por 14 años y rector, este es mi tercer periodo como rector. Este tercer periodo va 2019. 2019-2022. 2022, excelente, muy bueno, muy buen proceso, ya su tercería. Le quería preguntar, para iniciar un poco de la actualidad, el panorama hoy para la educación y lo que viene en este segundo semestre de 2020. ¿Cómo ve el panorama usted especialmente para el INTEP Roldanillo? Bueno, este año en general, el panorama para la educación también en todos los niveles y la educación superior en especial, pues va a ser un poco difícil viéndolo desde las diferentes ópticas, difícil para los estudiantes, difícil para los padres de familia, difícil para los profesores y también difícil, lógicamente, para las instituciones. Para los estudiantes, por ejemplo, en el caso
de los estudiantes del INTEP, pues va a ser o ha sido un cambio, digamos, drástico, porque la formación nuestra, todos nuestros programas, los programas con registro calificado, el registro calificado dice programas en modalidad presencial, que implica, como su nombre lo indica, la presencialidad en un horario regular, tanto los estudiantes como los docentes, portado por elementos presenciales, tanto en la labor del docente en el aula como las prácticas reales en laboratorios reales, el tener que cumplir unos horarios, el tener que cumplir con unos tiempos que el profesor fija. Ahora con lo de la pandemia y la cuarentena, pues un reto muy grande que le sigue a los estudiantes es poder continuar con sus estudios, no cancelar ni el semestre, ni el primero semestre del año, ni el segundo, sino que poder tener una continuidad. Y ese reto es bien especial de acuerdo a la población que atiende el INTEP. Como les digo, la parte del contexto es muy importante. Entonces, no es igual, es decir, las medidas para esta contingencia del coronavirus, pensando en la educación en las ciudades, que pensando en las regiones. La población estudiantil de nosotros en el INTEP es una población, en muchos casos, de tipo rural. Cuando comenzó todo este tema del coronavirus, nosotros hicimos una encuesta destinada a los estudiantes, a los docentes y a los administrativos. Esa encuesta trataba de medir cuáles eran las condiciones de tipo tecnológico que tenían los estudiantes, los docentes y los administrativos para afrontar una formación no presencial o basada en medios no presenciales. Y para ello, pues, lo básico es tener un equipo de computador o una tableta o un smartphone, un celular que pueda, a donde ellos pudieran recibir los contenidos que el docente le pudiera enviar. Esta nos arrojó lo que nosotros ya teníamos y pensábamos. El 30% de los estudiantes del INTEP no tenía el acceso de algún modo a ese componente tecnológico que le facilitara recibir las clases de manera no presencial. Simplemente porque, como les digo, la población del INTEP en las regiones tiene que ver mucho con lo rural. Entonces vienen jóvenes, por ejemplo, a la sede principal de Roldanillo vienen jóvenes de la Unión, de Toro, de La Victoria, pero también del norte del valle, el Cairo, Argelia, etcétera. Y de esa población no toda es urbana, no es del casco urbano de cada municipio, sino que son muchos jóvenes de la zona rural. En el Dobio también, por ejemplo, donde tenemos una sede, allí esa sede se alimenta de jóvenes del Dobio, pero del casco urbano son unos, pero otra gran cantidad son de los corregimientos y veredas que tienen. Y allí en esos corregimientos y veredas, pues no hay conectividad de internet, no hay la posibilidad de que ellos se pudieran conectar. Y además, como estamos en una época de aislamiento obligatorio, pues tampoco era fácil el desplazamiento hacia el casco urbano donde estuviera las salas de cómputo del INTEP o hubiera un café internet para ellos recibir los mensajes de los profesores. Y la falta de equipos, computador, tabletas. El 8%, tan solo el 8% de los jóvenes que entrevistamos dijeron no poseer teléfonos smartphone, pero por el contrario, de todo ese 82% que dijeron que sí tenían teléfonos, la gran mayoría, aproximadamente el 70% de ese 80%, mencionó que no tenía plan de datos. Ajá. Lo que es básico para poder acceder a algún contenido por parte del docente. Entonces, desde el estudiante y desde el contexto que se mire, es una situación diferente en cada contexto. Los jóvenes de la zona rural no han podido tener acceso a esto y por lo tanto el estrés de ellos era o es poder continuar su semestre, pero también
clamando que fuera normalizando la situación de tal manera que pudieran hacer labores de tipo presencial y así. Los docentes también han tenido que cambiar de paradigma y saber que lo que hasta hoy tenían como cierto y como la zona de confort, que era su labor presencial en las aulas, pues han tenido que replantearla. Y no solamente el replantear lo presencial a no presencial, tiene que ver con su concepción mental y su apertura mental de que también hay otras formas alternativas que son necesarias, sino también la parte curricular, irla adaptando poco a poco a lo no presencial, porque una cosa es tener un currículo basado en lo presencial, otra tenerlo en actividades no presenciales. Ahora la presencialidad, o la no presencialidad, perdón, la virtualidad, entre comillas, que han mencionado, pues la virtualidad exige muchas cosas que van más allá de enviarle a los docentes temas en Word, en PDF, en PowerPoint. Eso en realidad son ayudas no presenciales, pero la presencialidad, la virtualidad implica, son plataformas en las cuales la plataforma simula el campus universitario, el campus físico, pero y que en esa plataforma el docente se da cuenta a qué horas ingresa el estudiante, a qué horas o cómo tiene control sobre lo que él está haciendo, las actividades, cómo lo evalúa, que es otra cosa muy importante en la educación, la evaluación. Cómo se garantiza que el estudiante que yo no estoy viendo en un aula de clases, ese estudiante que me está respondiendo un examen, en realidad esa sí sea su identidad, o que no está apelando a otras ayudas extras para poder resolver un problema o un examen que se le coloque. Entonces ese también es un cambio de paradigma. Y para la institución también, pues todos los dos anteriores hacen que las instituciones se replanteen mucho, pero también específicamente en el aspecto financiero ha habido un resentimiento y lo va a seguir habiendo hasta tanto no se normalice totalmente, en el sentido de los pagos de matrículas, de que seguramente va a haber deserción. Muchos jóvenes van a preferir esperar a que se normalice todo, o puede ser en el 2021 o no sé cuándo, para continuar sus estudios. De todas maneras, esto va a afectar las finanzas de las instituciones. Muchos jóvenes están reclamando hoy en día no pagar matrícula en el segundo periodo de este año porque han tenido afectación de tipo económico, o sus papás no han podido trabajar, o ellos mismos no han podido trabajar y tener ingresos. La institución ha seguido pagando a los docentes hora cátedra y a los docentes ocasionales, lo que también le lleva una carga, digámoslo así, financiera importante, porque hemos adoptado y hemos asumido que mientras estén en este tema de la emergencia, pues todos van a tener garantizados sus contrataciones y van a tener garantizados sus salarios. Pero todo eso se resume en dinero y afecta el componente financiero de la institución. Entonces, todos vamos a tener que ver con esta nueva situación y todos vamos a tener que digamos, recomponernos y estar muy atentos a lo que es el desarrollo de este tema. Doctor Coloni, eso cambia todo digamos que la estructura, digamos, lo que decía usted del panorama financiero, todo el presupuesto planteado para el 2020, porque me imagino, como lo ha dicho usted ya, el tema de la deserción que se podría dar. El escenario de ustedes, por ejemplo, en su instituto, de una deserción, es decir, de una no matrícula de estudiantes activos y de pronto los que también esperaban llegar los aspirantes a primeros cursos, más o menos puede ser de cuánto. Bueno, pues tengo que aclarar que el INTEC, cuando suspendió el semestre académico, nosotros llevamos 8 semanas de clase. Pues como contexto, la duración de un semestre regular en educación superior, a pesar de que se le llama semestre académico, pues en realidad no son 6 meses, son 16 semanas de clase. Exacto. 4. Íbamos en la 8ª semana de clase, es decir, que a los jóvenes les falta para terminar su primer periodo académico de este año, 2020, le faltan 8 semanas, es decir, 2 meses. ¿Me permite una claridad?
Sí. Ustedes, yo no tenía esa información, ustedes suspendieron, inmediatamente entró en vigor el aislamiento social. Pues en realidad cuando entró el aislamiento y la cuarentena, nosotros tratamos de hacer actividades no presenciales con los estudiantes, pero tan solo a la semana comenzamos a recibir oficios de los estudiantes, algunos como derechos de petición, donde nos solicitaba suspender las labores debido a que no tenían la forma de poder responder a los trabajos que los docentes les iban enviando, ya sea por correo electrónico o por cualquier medio no presencial, simplemente porque no tenían acceso a Internet o porque no tenían acceso a equipos. Entonces, pues lógicamente las acciones que debe tomar la institución tienen que ser acciones para todo su personal y descubrimos con los informes de cada uno de los decanos de que en todas las programas de formación del INTEP había población que no podía acceder a la estrategia no presencial y que por lo tanto había que tomar una decisión que fuera para todos. La decisión fue suspenderlo hasta que el gobierno nacional pudiera, digamos, ir dando luz para recomponer la parte práctica o la presencialidad, como sucedió en la semana anterior, donde la señora ministra de Educación mencionó que a pesar de que las clases presenciales en las universidades volverían a partir del mes de agosto, sin embargo, el componente práctico y de laboratorio se podría realizar a partir del 1 de junio. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros, las prácticas, las sesiones de práctica, los laboratorios, las visitas guiadas, las pasantías de los muchachos, todo lo que tenga que ver con el componente práctico, lo vamos a reiniciar paulatinamente a partir del 1 de junio. Entonces, para su pregunta, nosotros ya teníamos la población matriculada al primer semestre de 2021. No sabemos ahora, a partir del 1 de junio, si todos los muchachos, el 100% de los matriculados van a regresar a terminar su semestre o no. Y no sabemos todavía cuál va a ser el componente de la deserción para el segundo periodo académico de este año y no sabemos cuál va a ser el comportamiento de las inscripciones de los estudiantes del primer semestre, si van a haber un buen número de inscritos como siempre lo han habido o va a haber una rebaja sustancial. De todas maneras, como cálculo en el sistema de educación superior, los rectores en las diferentes videoconferencias que he asistido y el mismo gobierno calculan que puede haber una deserción mínimo entre el 35% y que puede llegar hasta el 50%, lo cual pues es una cosa que llama la atención y que puede ser muy delicada para el sistema de educación en Colombia. Sí, va indudablemente yo creo a resentir un poco todo el tema y sobre todo lo que se ha hablado desde el punto de vista de lo presupuestal proyectado este año. Doctor Germán Colonia, rector del INTEP de Roldanillo, algunas preguntas cortas para terminar este primer segmento. ¿Cuántos estudiantes tiene hoy el INTEP? A 2021, es decir, este primer semestre, la población matriculada es de 2.237 estudiantes. Muy importante. ¿Cuántos docentes, hora cátedra y tiempo completo? El INTEP, en totalidad del número de docentes son 217 docentes, de los cuales aproximadamente el 60% son docentes hora cátedra y ocasionales, y el resto son docentes de planta. Docentes de planta. ¿Cuántos años tiene el INTEP ya funcionando? El INTEP fue creado el 17 de mayo de 1979, es decir, hace poquito, el 17 de mayo de este año cumplimos 41 años. Tiene los mismos años de la ICESI, ¿no? Sí. Y la mayor parte, por no decir todas las instituciones técnicas profesionales, igual que el INTEP, más o menos tienen la misma edad, porque en ese tiempo, 1979-1980, se crearon la mayor parte de las instituciones técnicas profesionales en Colombia, las públicas por lo menos. Entonces, casi las nuestras, que hoy apenas son 9 públicas, todas tenemos alrededor de 40 a 41 años.
Así es. ¿Y cuántos egresados tiene ya hasta a la fecha el INTEC? El INTEC ya en este momento tiene más de 5.000 egresados, donde en los últimos años ha tenido más aportación de egresados, ya que a partir del año 2002, el ministerio, perdón, del año 2005, el ministerio nos aprobó por primera vez en Colombia, fuimos la primera institución que siendo técnica profesional, no siendo universidad, fue aprobada para ofrecer la formación hasta el nivel universitario por ciclos propedéuticos, que es la impronta nuestra, el poder que el joven se forme como técnico profesional, después como tecnólogo y también lo desea como profesional universitario. Entonces, a partir de allí, pues, se disparó el número de egresados porque muchos técnicos profesionales que eran solamente técnicos estaban esperando poder tener continuidad en sus estudios y después fueron tecnólogos y después fueron profesionales universitarios. Bien interesante. Recuerdo yo, yo creo que hace muchos años que estuve allí en el INTEP, era rectora, no sé si digo bien el nombre, Mandina, es que se llama, no recuerdo bien el nombre completo. Mandina Kiza Tomic. Eso, ella que hace poco me la encontré porque estuve dando clases en la Universidad Autónoma, creo que ella fue la directora de la SAUTEC, La UOTEC. Sí, de estos centros regionales que también ha generado la Autónoma de Occidente en el Valle del Cauca. Pues, y eso fue ya hace un buen tiempo. ¿Hace cuánto fue rectora ella, doctor Germán? Mandina fue rector, pues yo llevo... Desde el 2013 está usted. Yo estoy desde 2013, el rector que siguió después ya estuvo tres años, es decir, que estuvo desde el 2010, es decir, la doctora Mandina fue rectora hasta el año 2010. Sí. Y fue rectora 2 veces. Bien, muy bien. Nos acompaña hoy el doctor Germán Colonia Alcalde, él es el rector del INTED, del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo. Vamos a una pausa y continuamos en unos segundos aquí en nuestro programa, en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Somos una empresa maquiladora que se dedica a maquilar alimentos en polvo. También prestamos el servicio de maquila a terceros para aquellas personas que quieran venir, que tengan un producto en polvo, como por ejemplo harina de maíz, harina de plátano. Nosotros le podemos prestar el servicio de envasado. También prestamos asesorías INVIMA. Estamos manejando en este momento, estamos innovando proteínas para aquellas personas que en el mundo del deporte, mundo fitness, quiera venir a realizar un proyecto de producto para deporte. Nosotros estamos en la capacidad, estamos ubicados en Carrera 15B, número 1970. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Grupo Farmacéutico DH Pharma. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo y nos acompaña hoy el rector del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, el doctor Germán Colonia Alcalde. Pues estamos hablando un poco, ya me ha hablado usted del panorama de lo que viene, un poquito de las proyecciones que están haciendo usted. A mí me venía a la mente cuando me comentaba usted eso, doctor, y de la encuesta, es que, y sobre todo porque ustedes tienen muchos estudiantes del tema de la parte rural, digamos que
se establecieran temas pedagógicos y estructuras para hacer esto que se llama virtual, que también se llama clases remotas, y que hubiera un buen proceso, pero también hay algo que da al traste y es que nuestro país en pleno siglo XXI, con todo lo que se está anunciando hasta de 5G, no tenga conectividad en esos sectores. O sea, se pierde todo también. O sea, a veces la gente dice, no, que el colegio, que era que no estaban preparados, que en los colegios no estaban definidos los docentes ni la parte pedagógica desde el punto de vista virtual. Pero también hay que mirar el otro lado, el tema de la conectividad, que es un tema que Sí. pasa en Colombia. Sí, lo que decíamos ahora, por un lado, el cambio de paradigma del docente, que de todas maneras el docente del siglo XXI debe manejar herramientas tecnológicas, debe manejar cuestiones para no hacer lo suyo estrictamente presencial, pero también, por otro lado, esa capacitación docente tiene que ir a la par para beneficio de los estudiantes y para poder que toda esa capacitación que tengan los docentes en temas no presenciales, en uso de plataformas, en uso de diferentes formas de tener reuniones sincrónicas y asincrónicas con los estudiantes. Por el otro lado, los estudiantes deben de poder tener acceso a eso y para eso se necesita equipos, conectividad en sus propios sitios, ¿no? Porque la experiencia de la pandemia y de la cuarentena, lo que, digamos, agravó más la situación es el confinamiento, porque una cosa es uno poder estar vivir en una vereda o en un corregimiento bien remoto, pero poder salir a un sitio poblado donde haya conectividad, donde haya servicios de internet, donde haya un café internet, esa es otra cosa. Pero la cuestión es no poder salir. Entonces, si no puedes salir a ninguna parte, pues lógicamente que en esta parte de tecnológica queda aislado de lo que puede hacer, digamos, la institución por tener actividades no presenciales con ellos. Entonces, en muchas regiones de Colombia donde no hay conectividad, incluso oía yo a profesores de colegios, de escuelas, en fotocopias e incluso ir a repartírselas a los estudiantes, a las casas, para poder que hagan trabajo no presencial, por la dificultad que tienen en este aspecto. Doctor Germán, ¿cuál es la lección aprendida que les deja a ustedes este tema? Pues que obviamente a todos nos tomó por sorpresa, pero que también algunos estaban definiendo ya que más tarde que temprano teníamos que abordar este tema de la virtualidad, pero la virtualidad como tal. Sí. Pues, la lección aprendida es que Colombia y todos los países deben adecuar, invertir recursos, invertir muchísimo más recursos para la educación y para que los jóvenes en general puedan tener acción y puedan tener acceso a tecnología. Es decir, es necesario urgente en Colombia masificar más el uso de la tecnología, masificar más la conectividad de Internet, que el acceso a Internet se convierta no solamente en un servicio público, sino en un servicio de primera necesidad para los jóvenes, para las comunidades, para que puedan tener acceso y así volvamos en algún momento a la normalidad, digámoslo, y que vuelva a haber los programas netamente presenciales, pero con una muy buena estructura de país y de muy buena estructura de conectividad a Internet, pues también se pueden comenzar a hacer las cosas combinadas y a lo presencial reforzarle a los jóvenes con lo no presencial, que esto también sería muy importante porque a pesar de que los programas vuelvan a ser presenciales y pudieran tener los jóvenes oportunidad en sus casas, repasar de manera no presencial lo que el docente le ha dado en el aula, pues van a tener muchas más posibilidades de éxito. Entonces es urgente, digamos, invertir muchísimo más en esta parte de tecnología y conectividad.
Casi que todos los registros calificados de muchas universidades, para decir que yo diría que el 90 y algo más por ciento, que hay otras instituciones que han abordado el tema de la virtualidad que existen en Colombia, son registros calificados para programas presenciales. Sí. En eso ¿usted es de los que contempla que realmente como la educación presencial no hay más? Pues yo creo que la educación en general es importante y según la forma en que se asuma la formación de estos muchachos con responsabilidad, pues yo no podría decir que lo presencial es lo único que es de calidad. Pues conozco profesionales formados a distancia, formados en programas virtuales, que son muy competentes. Es decir, es la forma en cómo la calidad haya sido asumida por la institución que decide ofertar un programa no presencial. Simplemente es que se deben hacer las cosas bien. Y para yo virtualizar un programa, pues el mismo Ministerio de Educación Nacional, en sus decretos de registro calificado, dicen que cuando los padres visitan para verificar las condiciones de calidad de los programas, deben verificar conectividad, deben verificar acceso de computadores por estudiantes, debe verificar que los docentes tengan sus clases virtualizadas, pero virtualizadas como es decir, con un componente pedagógico, con un componente temático, con un componente gráfico, con un componente de video, que todo eso y la conectividad es importante, el ancho de banda. Entonces, eso sí, digamos, es de una manera, hacerlo de una manera muy responsable. Sin embargo, lo que nos ha tocado en muchas de las instituciones en Colombia que estábamos basados solo en lo presencial es de un momento a otro tratar de cambiar y tratar de un currículo basado estrictamente en lo presencial, cambiarlo en muy corto tiempo, tratar de cambiarlo en muy corto tiempo, actividades no presenciales. Y eso sí es complicado y allí puede haber un elemento de falta de calidad que no se debe permitir, porque a los jóvenes es una gran responsabilidad social sacarlos con las mejores herramientas, con los mejores elementos para que cuando lleguen a su vida laboral lo hagan de la mejor manera. Entonces, para mí la educación en general, así sea cualquier estrategia, es muy importante, pero lo que lo hace una estrategia mejor que la otra o es la calidad con la que se orienta esa estrategia. Doctor Germán, ustedes tenían previsto inaugurar un edificio de allí en la sede. ¿Lo iban a hacer para este primer semestre o para cuándo quedó? Pues sí, nosotros ya terminó la construcción de nuestro nuevo bloque académico. Es un edificio de 5 pisos y parqueadero subterráneo que va a proveer más capacidad para atender muchísimos más estudiantes. Pues la construcción está lista, como les digo. Sin embargo, pues pretendemos ocuparlo ya con estudiantes a partir del segundo semestre de este año, que para nosotros comenzaría en la mitad del mes de agosto. Pero pues esa sería la inauguración con ocupación de estudiantes, pero la inauguración oficial de propietaria sí pretendemos esperar a que podamos tener la presencia de autoridades y de personas que han gestionado este logro tan importante para el INTEP y para Roldanillo. Entonces, soñamos con que pueda estar presente la ministra de Educación, el presidente de la República, la gobernadora del Valle. Para el INTEP y para Roldanillo sería muy importante eso. Entonces, también eso lo hemos discutido en el Consejo Directivo, donde hay presencia del delegado, de la ministra, del presidente, del gobernador, de la gobernadora del Valle, y pretendemos, si este mismo año es posible, pero tal vez finalizando el año, pudiéramos hacer una inauguración oficial de este edificio. Sí, toca que ver cómo va a normalizarse todas esas actividades a nivel nacional. Le quería preguntar por algo que me llamó poderosamente la atención, y es la manera como el INTEP ha ido desarrollando una gran cantidad de sedes en diferentes puntos. Por ejemplo, el Dobio, La Unión, Toro, Dapa, Cali, Cartago, Encermanuevo y pues en Risaralda y en el Quindío. Que nos cuente cómo funcionan
y cuáles son los programas que tienen ustedes en esos puntos, tanto del Valle del Cauca como fuera, como en otros departamentos. Bueno, el INTEP, como lo dijimos ahora, hace 41 años fue creado en Roldanillo para suplir las necesidades de formación de profesionales, sobre todo en la parte técnica agropecuaria, en Roldanillo. Esa fue la concepción. Crear una institución para profesionalizar a los jóvenes del municipio, sobre todo en la parte agropecuaria. Y sin embargo, con el transcurrir del tiempo, no solamente por el rol tan importante que ha hecho y que ha desempeñado esa institución en el norte del Valle del Cauca, por, digamos, la vinculación de los egresados que son muy reconocidos en las empresas donde ellos están. Entonces comenzamos a que los mandatarios locales comenzaron a solicitar la presencia del INTEP, sobre todo en lo atractivo de nosotros, que es la formación por ciclos. Este es un elemento muy importante porque, a diferencia de la formación universitaria tradicional de un solo ciclo, se considera que la formación por ciclos es un elemento de la más alta flexibilidad curricular que hay en el mundo de hoy, simplemente porque los estudiantes llegan hasta donde quieren llegar. Si quieren ser solo técnicos y no continúan. Si quieren ser además tecnólogos, pues continúan estudiando y son tecnólogos. Y si quieren parar ahí, paran. Pero si también su ideal es ser universitarios, lo pueden hacer. Entonces, esto ha llamado mucho la atención a diferentes mandatarios locales porque, por lo menos, si se comienza con una formación en su municipio, ya tienen garantizado que los jóvenes sean mínimo técnicos profesionales, pero que también pueden tener una base de profesionales universitarios en sus municipios. Entonces fue así como comenzamos un trabajo muy intenso al interior de la institución y dentro de uno de los programas banderas del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación Nacional, que se llama la regionalización, que consiste en hacer presencia viva de las instituciones en las regiones. Y nosotros le apostamos por las regiones más necesitadas, aquellas donde tradicionalmente no había presencia de la educación superior. Cuando estaba en uno de los gobiernos anteriores, se creó el programa Centros Regionales de Educación Superior, CERES. Eso fue como en el año 2006-2007. El INTEP fue una de las instituciones que primero le apostó a crear un CERES, y ese fue el CERES del municipio del Dobio, premiado en múltiples oportunidades por el gobierno nacional y por el ministerio, por el compromiso social y lo que se ha hecho en lo social a favor del municipio a través de la presencia de la educación superior. Entonces comenzamos con el CERES del Dobio, después nos invitaron a participar en la creación de un CERES en el Quindío, que se llamó CERES de Barragán Quindío, en el municipio de Pijao, y luego nos invitaron a participar en un CERES urbano en Cali para las comunas 1, 18, 19 y 20, en el sector de Siloé. Y con muy buen éxito porque la concepción de CERES era llevar la educación a las regiones donde tradicionalmente no había posibilidades de que los jóvenes tuvieran acceso a la educación superior. Cuando la política de CERES, digamos, se terminó, pero quedó su esencia, que era llevar la educación superior a las regiones más apartadas. Entonces, continuamos no solamente con lo que se llamó CERES del Dobio, CERES del Quindío, y también en el CERES de Cali, las comunas de Cali, sino que también comenzamos a escuchar a los mandatarios locales que decían, tráiganos al INTEP acá. En la política de regionalización del ministerio hay una figura que se llama regionalización y que es solicitar al ministerio la extensión del registro calificado a las diferentes regiones o municipios donde se crea que es pertinente llevarlos. Fue así como comenzamos una intensa labor de solicitar extensión de registros calificados en los diferentes municipios. Y es así como hoy, año 2020, el INTEP hace presencia en Roldanillo, en el Dobio, en La Unión, en Toro, en Cartago, en Anselmanuevo, Cartago, en Dagua, en el corregimiento de Dapa, del municipio de Yumbo y en la ciudad de Cali. Eso en el Valle del Cauca. Por fuera del Valle del Cauca, pues también hemos tenido el influjo y hasta allá
ha llegado a mandatarios locales y gobernadores, digamos, la buena fama del INTEP, y hoy tenemos presencia en el municipio, en Pereira, capital del departamento de Risaralda, y en varios municipios del Quindío. Eso da cuenta, pues, de que han sido visto con buenos ojos la llegada de la institución a esas regiones, y lo principal es que los jóvenes han tenido la oportunidad, y los profesionales que se están formando en esas regiones se están formando sin salir del municipio, que es algo muy importante de esto de la regionalización, que mucha gente no llega a la educación superior, es no tanto por los costos de matrícula, sino por los costos diferentes al pago de matrícula, como es el transporte, la alimentación, el alojamiento, que si un joven cuyos padres tengan las condiciones para que vaya a estudiar a las capitales, a una capital, a Cali, a Bogotá, a Medellín, no solamente la matrícula, sino que tienen que allí tener alojamiento, alimentación, transporte. Todo eso se lo ahorra el padre de familia y se lo ahorra el estudiante, teniendo la presencia de la institución en su propio municipio, y ese ha sido el impacto tan grande que ha tenido el INTEP en las diferentes regiones del Valle del Cauca. Qué labor tan bonita esa. Cuénteme, le escuchaba usted en la asamblea sobre el tema de, no sé si son los jóvenes de Terrón, Colorado, doctor Germán Colonia, usted me confirma ahí, que tiene 55 expandilleros que hacían parte de pandillas que están allí haciendo ellos están haciendo la parte técnica o tecnológica. Sí, le hago como el contexto. En la ciudad de Cali, en el año 2007, el gobierno aprobó unos seres de carácter urbano. En primera instancia, la política de seres fue enfocada a zonas rurales. Pero, sin embargo, a pesar de que en centros urbanos grandes como Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, en Cali hay muchas universidades públicas y privadas, sin embargo, a pesar de estar allí mismo en Cali, muchos jóvenes de esta ciudad y de muchas ciudades capitales en Colombia están excluidos del sistema de educación superior por diferentes aspectos académicos, económicos, también muchos de ellos. Fue así como el gobierno ideó la posibilidad de crear sedes urbanos. Y uno de los primeros que se creó en Colombia fue el CERES de las comunas de la ciudad de Cali, así se llamó el CERES. Y en su creación participaron las comunas 1, 18, 19 y 20. Inicialmente el CERES se ubicó en un colegio cercano al barrio Siloé en Cali, en el colegio Eustaquio Palacios. Y allí la población objeto eran ellos, Siloé, distrito de Agua Blanca, Comuna 1, Terrón, Colorado. Ese CERES fue operado inicialmente por la Universidad del Valle de Cali. Posteriormente, el Valle entregó al Ministerio la operación del CERES, y la otra institución que hacía parte de oferta académica en el CERES, que era el INTEC de los Lanillos y el Ministerio, nos pidió el favor de asumir la operación de ese CERES, que hoy en día tenemos 550 estudiantes allí. Estamos en el barrio El Guabal y atiende población vulnerable netamente de la ciudad de Cali, estratos menos favorecidos de la ciudad. Y la gobernadora anterior, la doctora Dilia Francisca Toro, nos pidió el favor de que para el sector de Terrón, Colorado, ella tenía un programa muy interesante social allí y quería también llegarles con la educación superior, y que los jóvenes que quisieran estudiar de acuerdo a los requerimientos para el ingreso y tuvieran las aptitudes para eso, nosotros lo asumiéramos en un convenio con la gobernación con matrícula de gratuidad total. Esos jóvenes no pagan matrícula y, como ustedes lo dicen, son 55 jóvenes, algunos de ellos que han salido de grupos con muchas dificultades de tipo de pandillas y todo eso. La idea era recuperarlos para la sociedad, pero a través de la educación. Y es así como esos 55 muchachos no pagan matrícula. Todo está subsidiado en un 100%. Además, la gobernadora anterior y ahora la doctora Clara Luz, que ha querido darle continuidad a este proyecto tan bonito con ellos,
en la administración anterior, y en esta también era la intención de la doctora y es la intención de la gobernadora actual darle continuidad, de sufragarles también los costos de transporte, porque Terrón Colorado tiene, para llegar al Guabal, donde es la sede, pues les toca coger varios transportes. Uno que alimenta al masivo integrado, al mío, y otro del mío, de la estación más cercana a Terrón Colorado hasta la sede del Guabal, y el regreso también en las noches. Entonces ese proyecto subsidia el transporte de los jóvenes. El año pasado les compramos a todos los muchachos de Terrón Colorado, les compramos las tarjetas del mío, se les contrató los jipaos que los bajan de Terrón Colorado a la estación, y luego allí, y con las tarjetas que se les facilitó, ellos tenían resuelto su problema de transporte. Pero también pensamos en que son muchos jóvenes que trabajan en construcción, rebuscándose la vida, y que acaba de salir del trabajo 4 o 5 de la tarde, inmediatamente tratar de llegar al programa, a donde está desarrollando el programa, porque los programas que ellos están viendo es de todos los días en la noche, y que de pronto llegaban directamente del trabajo allí, y el esperar a que salieran a las 10 de la noche y luego llegar a sus residencias para comer algo, pues no era lo más humano y aconsejable. Entonces, también con este proyecto se les está subsidiando un muy buen refrigerio, de tal manera que cuando ellos lleguen a la sede de donde estamos nosotros orientando los programas, allí son recibidos con una alimentación, de tal manera que puedan estar su jornada de estudio, por lo menos con un alimento digno, ¿no?, para ellos. Es un programa muy bonito. Como le digo, la doctora Clara Luz también está interesada en continuar con el proyecto, pero además los otros jóvenes que están en este llamado Seres de Comunas de Cali, que son Agua Blanca, jóvenes de Agua Blanca, Siloé, además por la Gobernación del Valle también tienen un descuento muy importante, de tal manera que hay jóvenes que prácticamente no pagan matrícula, otros pagan 6.000 pesos, otros pagan 5.000, que eso es un costo ahí representativo de una estampilla, pues, sí. pero eso es decir, el ideal de educación gratuita ya se está dando en Cali prácticamente, y eso ligado al otro programa de la doctora Clara Luz, que es educación gratuita para el Seres del Dobio y el Seres de Dagua. Esos jóvenes también desde la administración pasada, la doctora Dylan Francisca, no pagan nada de matrícula, es decir, tienen subsidiado el 100% de la matrícula, los jóvenes de Dagua y del Dobio. Doctor Germán, me voy a ir a una segunda pausa. Lo que acaba de decir usted es extraordinario. La verdad que eso deberían de replicarlo no solamente lo que está haciendo la gobernación, sino otros municipios, llamar para que se atiendan, porque es que me parece extraordinario. Y lo que yo no sé, le escuchaba a usted en su tema, cuando hizo su intervención en la asamblea, es el tema tan importante. En este país se habla de salud, se habla de defensa, se habla de muchos factores, pero yo creo que el tema tan importante que debería ser primero, copiarle a otros países, que el primer rubro va a ser en educación, porque a partir de ahí, en la formación de nuestra gente, de nuestros seres humanos, yo creo que ahí es donde comenzamos a engrandecer todos nuestros sectores de la economía, en todos los aspectos de un país, de una nación. Voy a ir a una pausa y ya continuamos. Doctor Germán Colonia, el rector del INTEP de Roldanillo, que nos acompaña en nuestro programa hoy en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Somos una empresa maquiladora que se dedica a maquilar alimentos en polvo. También prestamos el servicio de maquila a terceros para aquellas personas que quieran venir, que tengan un producto en polvo, como por ejemplo harina de maíz, harina de plátano. Nosotros le podemos prestar el servicio de envasado. También prestamos asesorías INVIMA,
Estamos manejando en este momento, estamos innovando proteínas para aquellas personas que en el mundo del deporte, mundo fitness, quiera venir a realizar un proyecto de producto para deporte. Nosotros estamos en la capacidad, estamos ubicados en Carrera 15B, número 1970. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Grupo Farmacéutico DH Pharma. Continuamos en A Pulso con Diego Fernando Cobo. Nos acompaña hoy, tenemos la grata presencia del rector del Instituto Técnico Profesional de Roldanillo, del INTEP, que nos está dando unas noticias maravillosas. Qué bueno, y a mí me gusta siempre. Yo me he movido en este campo de la educación durante los últimos 15 años, aparte de que he trabajado en medios durante toda mi vida en el centro del Valle del Cauca, en grandes medios. Y he seguido en este programa de televisión para resaltar y rescatar muchas cosas realmente que son positivas de nuestra región. Y de verdad decírselo, doctor Germán Colonia, que lo que está haciendo el INTEP es algo maravilloso para nuestra comunidad en esta región. Le quería preguntar cuáles son o cómo son las fuentes del presupuesto, es decir, cuáles son los recursos que reciben ustedes por transferencia, cuáles son recursos propios, cuáles son recursos por convenios, cómo está constituido todo ese esquema que es tan importante para mover todo el otro andamiaje académico. Pues sí, en esto de llevar la educación a todas partes, eso no es fácil porque no solamente es adaptar, adecuar los currículos a las necesidades locales, sino también la parte económica es muy importante. Porque los alcaldes siempre han tenido como criterio de llevar la educación superior a los municipios. Todo alcalde quiere dejarle en su mandato educación superior en su municipio a sus jóvenes. Pero también son conscientes de que no basta con llevarla, sino cómo sostenerla y cómo que efectivamente los jóvenes de cada municipio aprovechen la oportunidad, y eso necesariamente tiene que ser a través de subsidios también en matrícula para los jóvenes más necesitados. Entonces es así como también apelando, y este tema de regionalización tiene que ver con una frase muy bonita que acompaña el plan de desarrollo del presidente Duque: Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, se llama así. Ese tema de la equidad es algo fundamental porque tradicionalmente, como les decía ahora, muchas cosas en el país son inequitativas. Y la educación es una de ellas, en el sentido de que todos no tienen la misma oportunidad de acceder a la educación superior. Eso es lo que se pretende quitar, esa no equidad en el sentido de facilitar el acceso de todos. Entonces, eso lo han entendido los mandatarios municipales, y estos convenios para llevar la educación a los municipios, por lo general van a ser soportados por un convenio, pero también en ese convenio con un aporte de los mandatarios municipales para, sobre todo, el subsidio de matrícula a los jóvenes. Es así como cada uno, dependiendo de sus condiciones de índole financiero, se compromete a dar, en algunos casos, el 50% de la matrícula, en algunos casos ha sido hasta el 100%, en otros es un bono beca de un valor determinado, no necesariamente en la mitad o todo, sino un bono beca de un valor que les ayude también a la matrícula. En otros, como la Gobernación del Valle, ha sido subsidio total, 100% para Cali, para el Doyo, 100% para Dagua, un porcentaje de la matrícula muy importante para los muchachos de Cali, gratuidad total para Terrón Colorado. Eso al final viene al INTEP como recursos propios de matrícula. No lo pagan los muchachos, pero los llegan a través del convenio con los entes locales, los municipios o la gobernación. Entonces, el llegar con la educación, pues tenemos esa bendición de poder llegar a diferentes regiones
con la educación superior, pero también la formación y el costo que implica en la formación está garantizado por estos convenios. De pronto esa es la preocupación de las primeras preguntas al comenzar este diálogo, es lo que viene este año, pues dado que este año los convenios, todos los convenios con las diferentes alcaldías, algunos con la gobernación, hasta ahora no se han suscrito porque llegó la cuarentena, llegó todo esto y todo está en stand-by. Entonces, no se sabe si los mandatarios locales, si la misma gobernación, algunos recursos que han tenido que destinar para la emergencia sanitaria y para reforzar la capacidad instalada en los hospitales y clínicas, de pronto no haya los recursos para mantener este programa. Entonces, esa es la preocupación y es lo que puede generar desensión, porque cuando ya los jóvenes estaban programados para ingresar a estudiar, pero sabían que iban a tener un subsidio, si no lo van a tener, pues seguramente muchos de ellos se van a retirar. La fuente de los recursos del INTER, nosotros somos una institución pública, esa es otra bendición y otra ventaja muy grande, lo público, y a eso hay que rescatar también lo público, porque lo público es algo que es de todos y es para todos. Entonces somos una institución pública, nacimos en el 79 como una institución de índole nacional, de orden nacional. En el año 2009 fuimos descentralizados al Valle del Cauca, pero en el acta de entrega decía que como nacimos nacionales, los recursos de funcionamiento seguían garantizados por el orden central. El presupuesto de funcionamiento de la institución, de lo que es planta docente y planta administrativa, está asegurado por el orden central. Pero pues también como hemos crecido tanto, esos recursos se han ido aumentando y lo que no es planta hay que reforzarlo a través de los convenios. Allí es donde entran a jugar todos estos convenios con municipios, con gobernación, de tal manera que se pueda volver una institución sostenible. Nosotros tenemos como elemento prioritario el llevar la educación a todos los sectores, pero pues la institución tiene que mantenerse a flote financieramente para poder seguir ofertando la educación con calidad, porque nomás no es llevar la educación a un municipio o a otro, sino que hay que llevarla con calidad y para ello hay que adecuar las instalaciones donde vamos a llegar, hay que pagar docentes y si los docentes no son del municipio hay que llevarlos, pagarles transporte a los docentes que vienen de otros lados. Hay que tener medios audiovisuales, hay que tener internet, hay que tener toda una cantidad de costos asociados a la formación que hacen necesario que la institución también tenga un flujo de recursos para poder cumplir con calidad al reto de formar a la gente. Yo creo que es peor llevar la educación con dudas a calidad, es peor el remedio que la enfermedad de no tener educación en los jóvenes. Entonces hay que hacerlo bien hecho y con responsabilidad social. Así es. Bueno, ustedes que se han movido por todos esos lados, ¿hay alguna probabilidad de que se muevan en el centro del Valle del Cauca, Tuluá, Bugalagrande, Río Frío? Ya sé, por ejemplo, mucho más allá, el otro día estuve dando una capacitación en La Paila. Y recuerdo que fue gente de Bolívar. Y cuando pregunté por instituciones cercanas a ellos, me hablaron del INTER. O sea, ese es punto, esa es zona de ustedes. Digo yo, Tuluá, Andalucía, por ejemplo, estos sectores, Río Frío, ¿han tenido alguna oportunidad de hacer contactos? ¿Llegarán ustedes en algún momento? Pero en primer lugar, el área de influencia, si lo llamamos así, del INTEP, es el norte del valle. Es decir, hablar área de influencia es de donde llega la mayor cantidad de jóvenes a la sede central de Roldanillo. Entonces acá llegan jóvenes de Bolívar, de Zarzal, de Toro, de La Victoria. La Unión. En La Unión tenemos allá sede, entonces ya los jóvenes de La Unión están estudiando directamente en su municipio. En Toro pasa igual, los jóvenes están estudiando directamente allí en Toro. En Cartago, el convenio que tenemos con Café Norte, que es otro de los temas que no solamente son mandatarios locales los que se han
unido a llevar la educación superior a los municipios, sino que también la educación debe ir de la mano con el sector productivo. Entonces allí en Cartago con Café Norte, ellos tuvieron la fabulosa idea de que dentro de sus recursos de la cooperativa y destinados a educación, poder brindarle un subsidio muy importante a los jóvenes de matrícula, para que no pagaran matrícula, hijos de cafetaleros, miembros de la cooperativa, de tal manera que la cooperativa subsidiaba a través del Fondo de Educación a esos muchachos y bueno, y es un convenio con un ente de tipo privado, no necesariamente todo tiene que ser público, pero las empresas también se pueden unir a esto de llevar la educación superior a los municipios y como es el caso de Café Norte, brindarles educación a los afiliados o a los hijos de los afiliados. Entonces, es eso. En el centro del Valle hemos tenido una primera experiencia. Allí hay en Buga una institución muy igual a la nuestra, se llama el ITA, Instituto Técnico de Educación Superior, donde en un momento determinado el ITA necesitó, digamos, la colaboración del INTEP, porque ellos llegaban a una formación de técnicos y de pronto de tecnólogos, pero no tenían el nivel universitario. Entonces el rector de entonces nos contactó para que lleváramos nuestro programa de último nivel universitario para que los jóvenes terminaran su formación allí mismo en el ITA. Se nos acabó el tiempo. En el centro del Valle, con el ITA de Buga, una experiencia, digamos, de profesionalización. Pero teóricamente, donde la institución pueda y solicite y sea aprobada por el ministerio la extensión de los registros calificados, teóricamente podemos llegar a cualquier lugar del norte del Valle y de Colombia, porque el filtro lo hace es el Ministerio de Educación Nacional. Ahora, con la llegada de la doctora Clara Luz Roldán a la gobernación del Valle, ella, uno de los pilares fundamentales de su plan de gobierno y ahora también quedó inscrito en el plan de desarrollo que se llama Valle Invencible, es la promoción de la educación terciaria. Educación terciaria, que en su terminología es equivalente a educación superior. Más que el tema terciario es más internacional. Pero digamos es lo mismo que lo que llamamos ahora educación superior. En ese tema de promoción y de masificación de la educación terciaria, la doctora Clara Luz quiere, y el espíritu es el mismo que hablábamos ahora, no promover la educación terciaria, pero concentrada en la capital, solamente, en Cali. Porque de nada haríamos, porque entonces los jóvenes del Águila, del Cairo, de por acá de las zonas alejadas, no podrían acceder a ella porque le tocaría desplazarse a la ciudad de Cali. Entonces es llevar la educación terciaria a los municipios. Doctor Germán, ella tiene... Sí. Se nos acabó el tiempo. Termine ahí esa partecita porque se nos acabó el tiempo. Ella tiene una estrategia muy importante que es, y en sus diálogos vallecaucanos, por lo general, pues lógicamente está el alcalde de turno, donde hace las reuniones de los diálogos. Y en esas reuniones los alcaldes le han expresado todos, y yo he asistido a algunas reuniones, la necesidad de contar con educación superior y en preferencia técnica y tecnológica en sus municipios. Entonces, lo que también se quedó estructurando antes de la cuarentena y antes de la pandemia es poder llegar a esos acuerdos con los diferentes alcaldes para mirar las condiciones de llegada de la institución a esos municipios. Pues perfecto, doctor, se nos acabó el tiempo, nos estamos llegando al límite, con usted se habla muy bien y muy bueno de este tema de educación. Felicitarlo nuevamente, de verdad agradecerle muchísimo por haber compartido con nosotros esos datos muy, muy dicientes del Instituto Profesional Técnico Profesional de Roldanillo, el INTEP. Esperamos que sigan cosechando muchos éxitos. Gracias por estar en nuestro programa. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación. Llegamos al final de Pulso con Diego Fernando Cobo. Como siempre, muchas gracias a toda la audiencia que tenemos en el centro y norte del Valle del Cauca. A todos una feliz noche. CNC Teluro Producciones presentó.
Deluro Producciones. La posibilidad.